El millonario se asombra al ayudar a una mendiga morena y encontrar su gran amor. Imagínate esto. Arturo Guzmán, un bacán de Recoleta, Buenos Aires, con la billetera abultada y el corazón hecho puré por un divorcio de esos que te dejan temblando. El tipo, acostumbrado al microcentro porteño, a las reuniones en Puerto Madero, decide rajar de todo. Agarra su camioneta, una chata 4x4 que es un caño, y se manda para Córdoba, buscando paz y desenchufarse un toque. Andaba por una ruta de esas que serpentean entre las sierras cuando de repente, ¡pum!, un bocho azul, viejo y tirado a un costado del camino. Y al lado, una morocha de ojos grandes, unos ojos que parecían dos lagunas de tristeza, tratando de hacerlo arrancar. Era Sofía Ramírez, una profe de arte de un pueblito cercano. Una belleza natural, che. Y ese aire de melancolía lo dejó turulato a Arturo. Él, un caballero como buen porteño, se ofrece a darle una mano. Mientras revisaba el motor, la mina le cuenta que iba a una galería en un pueblo vecino, donde expondría sus cuadros, su cable a tierra. Pero también le habla de Ricardo Mendoza, su marido, un tipo con poder, un tipo que la controlaba hasta el hartazgo. Arturo sintió una bronca. La onda entre ellos fue instantánea, una chispa que encendió algo en el corazón de los dos. Después de un rato, Arturo logra hacer arrancar el bocho. Sofía, agradecida a más no poder, lo invita a ver su exposición. Al llegar a la galería, Arturo quedó boquiabierto. La mina pintaba con el alma. Sus cuadros eran un grito de libertad. Pero la cosa se puso tensa cuando apareció Ricardo Mendoza, un grandote con cara de pocos amigos. Cortó la conversación con una actitud prepotente, dejando bien claro que Sofía era suya. Arturo, sintiendo esa opresión, supo que no podía dejarla así nomás. Esa noche de vuelta en el hotel, Arturo no podía sacarse a Sofía de la cabeza. Tenía que saber más de Ricardo Mendoza. Al día siguiente, moviendo contactos en la policía local, descubre una red de corrupción y chanchullos en la que Ricardo estaba metido hasta el cuello. ¿Hasta dónde llegaría Arturo para liberar a Sofía de ese tipo? Y lo más importante, ¿estaba dispuesto a arriesgar su corazón otra vez? De repente, un mensaje anónimo en su celular lo dejó helado. Aléjate de Sofía o atente a las consecuencias. Chan. Ey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún conteúdo exclusivo que ven por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios. ¿De cuál ciudad você está asistiendo? Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esta comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Chan. Arturo se quedó mirando el mensaje, el corazón a mil. Aléjate de Sofía o atente a las consecuencias. ¿Quién demonios lo habría mandado? ¿Ricardo? Demasiado obvio. Pero ¿quién más querría hacerle daño a Sofía? No podía dejarla. No después de ver la tristeza en sus ojos, la chispa de libertad que había en sus cuadros. Y menos ahora que sabía que Ricardo era un mafioso de aquellos. Decidido, Arturo se fue directo a la galería. Tenía que advertirle a Sofía. La encontró pintando, concentrada, ajena al peligro. Sofía, tenemos que hablar, le soltó de golpe. Ella se sobresaltó, dejó caer el pincel. Le contó del mensaje, de sus averiguaciones sobre Ricardo. Sofía palideció. Arturo, tienes que irte. Ricardo es peligroso. No quiero que te pase nada por mi culpa.
Pero Arturo no se iba a rendir tan fácil. No voy a dejarte sola en esto, Sofía. Vamos a denunciarlo a la policía, a la prensa, lo que sea necesario. De repente, la puerta de la galería se abrió de golpe. Ricardo entró como una tromba, con dos tipos grandotes detrás. Así que aquí estás, preciosa. ¿Y con compañía? ¡Qué sorpresa! Arturo se puso frente a Sofía, dispuesto a defenderla. Pero Ricardo solo sonrió, una sonrisa helada. Tranquilo, ricachón, no quiero problemas contigo. Solo vine a llevarme a mi esposa. Sofía lo miró con terror. Ricardo, por favor, déjame en paz. Y ahí fue cuando pasó lo impensable. Ricardo se acercó a Sofía, le acarició la mejilla con una ternura escalofriante y le plantó un beso en la boca, un beso largo, apasionado. Sofía no se resistió. Al contrario, le devolvió el beso con la misma intensidad. Arturo no podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué demonios estaba pasando? Ricardo se separó de Sofía, la abrazó por la cintura y miró a Arturo con una sonrisa triunfal. Mi amor y yo tenemos que irnos. Tenemos mucho que celebrar, ¿verdad, cariño? Sofía asintió, sonriendo también. Le lanzó una mirada a Arturo, una mirada fría, calculadora. Gracias por todo, Arturo, pero creo que me equivoqué contigo. Ricardo es el hombre de mi vida. ¡Zas! Como una trompada en el estómago. Arturo sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo podía ser? ¿Acaso todo había sido una farsa? ¿Sofía lo había usado para darle celos a Ricardo? ¿O había algo aún más oscuro detrás de todo esto? Ricardo y Sofía salieron de la galería, tomados de la mano, dejando a Arturo plantado ahí, con el corazón hecho añicos y la cabeza dando vueltas. No entendía nada. ¿Quién era realmente Sofía Ramírez? Y peor aún, ¿en qué demonios se había metido? Pero algo era seguro, esta historia estaba lejos de terminar. ¡Zas! Arturo se quedó ahí, plantado con la boca abierta y el corazón en la mano. ¿Qué carajo estaba pasando? ¿Sofía le había tendido una trampa? ¿Lo había usado como un juguete para darle celos al marido? No podía ser. Salió de la galería como alma que lleva el diablo. Necesitaba aire, pensar. Se subió a su camioneta y arrancó sin rumbo fijo. Las sierras cordobesas, que antes le parecían un paraíso de paz, ahora eran un laberinto oscuro. De repente, vio algo que lo hizo frenar en seco. A un costado del camino, el bocho azul de Sofía, el mismo que había arreglado. Pero esta vez estaba destrozado, con la trompa contra un árbol. Y ahí, tirada en el asiento del conductor, Sofía estaba cubierta de sangre. Arturo se bajó corriendo, temblando como una hoja. Abrió la puerta del auto y la tomó en sus brazos. Estaba helada, pálida, pero aún respiraba. «Sofía, Sofía, reacciona», le gritaba desesperado. Ella abrió los ojos lentamente, con una mirada vidriosa. «Arturo», murmuró con una voz casi inaudible. «Ricardo, él me obligó». Arturo no entendía nada. «¿Obligarte a qué? ¿Qué pasó?» Sofía hizo un esfuerzo sobrehumano para hablar. «Ricardo, él es un monstruo. Él me obligó a besarlo delante de ti. Quería verte sufrir. Pero luego me dijo que tenía que deshacerme de ti, que eras un peligro para él. Yo no quise. Yo no podía. Entonces me encerró en el bocho y me empujó por el barranco». Arturo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Ricardo había intentado matarla. Y ella lo había besado para protegerlo, para salvarle la vida. «Arturo, por favor, tienes que denunciarlo. Él es muy poderoso, pero no dejes que se salga con la suya». Sofía tosió con fuerza, escupiendo sangre. Susurró antes de cerrar los ojos para siempre. Arturo la abrazó con todas sus fuerzas, gritando de dolor. La había perdido.
La mujer que amaba había muerto en sus brazos, víctima de un monstruo. Y él, un millonario acostumbrado a tenerlo todo, no había podido hacer nada para salvarla. Pero de repente, algo llamó su atención. En la mano de Sofía, apretada con fuerza, había un papelito arrugado. Lo abrió con cuidado. Era un número de teléfono y una frase escrita con una letra temblorosa. Ayuda, él sabe todo. ¿Quién había escrito ese mensaje? ¿Y qué significaba él sabe todo? Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no había terminado. Sofía había muerto, pero le había dejado una pista, una última esperanza para desenmascarar a Ricardo Mendoza y vengar su muerte. Pero ¿a quién podía recurrir? ¿En quién podía confiar? Porque de repente Arturo se dio cuenta de que estaba solo, completamente solo, y rodeado de enemigos. Y lo peor de todo es que él lo estaba vigilando. Arturo se quedó mirando el papelito, la cabeza hecha un lío. ¿Ayuda? ¿Él sabe todo? ¿Quién era él? Y sobre todo, ¿a quién demonios podía pedir ayuda en un pueblo donde la policía parecía estar metida en el mismo saco que Ricardo? Guardó el papelito en el bolsillo, con cuidado. Tenía que pensar, pero no podía quedarse ahí, con el cuerpo de Sofía en brazos, a la vista de cualquiera. La subió a la camioneta, con el corazón roto en 1000 pedazos. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iba a ir? Arrancó, con la mirada fija en la carretera. Tenía que encontrar un lugar seguro, un lugar donde pudiera pensar con claridad. Y entonces se acordó de la galería de Sofía. Quizás allí encontraría alguna pista, algo que lo ayudara a entender todo este embrollo. Llegó a la galería al amanecer, con el sol asomando tímidamente entre las sierras. Entró con cautela, con el corazón en la garganta. Todo estaba en silencio, tal como lo había dejado la noche anterior. Pero algo no encajaba. Un cuadro, el que Sofía estaba pintando la última vez que la vio, había desaparecido. Y en su lugar había una nota. Arturo la agarró con la mano temblorosa. La letra era la misma del papelito que Sofía le había dado. No confíes en nadie. Él está más cerca de lo que crees. Chan, ¿qué significaba eso? ¿Acaso había alguien más involucrado en todo esto? ¿Alguien cercano a Sofía? ¿Alguien en quien él confiaba? De repente sintió un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, con el corazón latiendo a 1000. Y ahí lo vio. A Ricardo Mendoza, parado en la puerta, con una sonrisa macabra en la cara. Hola Arturo, veo que encontraste mi regalito. ¿Te gustó la sorpresa? Arturo lo miró con odio. ¿Qué hiciste, maldito? Mataste a Sofía. Ricardo se echó a reír. Vamos, Arturo, no te hagas el santito. Tú también la querías muerta. Era una molestia para los dos, ¿no crees? Arturo no entendía nada. ¿De qué estás hablando? Y entonces Ricardo soltó la bomba. Sofía y yo éramos amantes, Arturo. Sí, lo que oyes. Tu gran amor era mi amante. Y tú, mi querido Arturo, eras solo un pobre tipo al que estábamos usando para sacarle dinero. Arturo sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Sofía era amante de Ricardo? No podía ser. ¿Todo había sido una mentira? No te creo, gritó Arturo con la voz temblorosa. Ricardo sonrió con malicia. Oh, créeme, Arturo. Sofía y yo teníamos un plan. Íbamos a deshacernos de ti y escapar con todo tu dinero. Pero la muy estúpida se enamoró de ti. Y entonces tuvimos que improvisar. Arturo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Sofía lo había estado engañando todo el tiempo? ¿La mujer que amaba era una mentirosa, una traidora? Pero entonces, ¿por qué me besó? ¿Por qué me dijo que me amaba? Arturo gritó, sintiendo el peito en yemas. Ricardo de una gargallada fría. Ah, Arturo, qué ingenuo vos é. Todo era parte del plan.
Sofía era una actriz increíble. Ella sabía exactamente lo que decir para te manipular. Y funcionó, ¿no es mesmo? Você cayó direitino en la armadilla. Arturo sintió un odio tan profundo que casi lo consumió por dentro. Él fue usado, enganado, traído por la mujer que él acreditaba amar. Sofía no era la víctima, no era la mujer doce e inocente que él pensaba conocer. Ella era tan monstruosa cuanto Ricardo, tan ambiciosa y cruel. De repente, Arturo oyó el barullo de sirenes se aproximando. Ricardo arregaló los ojos, en pánico. ¡Mierda! Ellos llegaron antes del tiempo. Él olió para Arturo con un olhar de puro odio. Eso no acabó, Arturo. Yo voy a salir de esa. Y cuando eu sair, você vai se arrepender de ter cruzado meu caminho. Ricardo saiu correndo da galeria, deixando Arturo ali, paralisado, com o coração destroçado e a mente em completo caos. Sofia era uma mentira. Ricardo era um monstro. E ele, Arturo Guzmán, o milionário de Recoleta, era apenas um peão em um jogo cruel e sangrento. Mas quem chamou a polícia? E por quê? Quem o estava protegendo? E por quê? Ricardo saiu correndo da galeria, deixando Arturo ali, paralisado, com o coração destroçado e a mente em completo caos. Sofia era uma mentira. Ricardo era um monstro. E ele, Arturo Guzmán, o milionário de Recoleta, era apenas un peón en un juego cruel y sangrento. ¿Mas quién llamó a la policía? ¿Y por qué? ¿Quién lo estaba protegiendo y por qué? Las sirenes se aproximaban cada vez más altas. Arturo precisaba salir de allí, mas sus pernas parecían chumbo. La cabeza giraba tentando procesar a la avalanche de revelaciones. ¿Sofía, amante de Ricardo? ¿Todo es una farsa? ¿Él, el idiota que cayó como un patiño? La policía invadió la galería. Armas en puño. ¡Alto! ¡Manos arriba! Arturo levantó las manos. Atordoado, un policial se aproximó con la cara fechada. Arturo Guzmán, queda usted detenido por el asesinato de Sofía Ramírez. ¿Qué? ¿Asesinato? Arturo arregaló los hoyos. Pero yo no la maté. Fue Ricardo. El policial ríse debochado. Eso es lo que todos dicen, señor Guzmán. Pero tenemos pruebas. Tenemos testigos. ¿Testemuñas? ¿Qué testemuñas? ¿Quién podría haber visto algo? Nada hacía sentido. En cuanto lo algemaban, Arturo vio, pelo canto del ojo, una figura conocida en el medio de los policianes. Era Elena, la galerista, amiga de Sofía. Ella lo encaraba con un ojel gélido, cuasi de desprecio. Elena parecía tan preocupada con Sofía, tan solidaria. ¿Ella era testemuña? Elena, ¿qué está pasando? Arturo preguntó desesperado. Elena sonrió, un sonriso frío que lo hizo tremer. La justicia, Arturo. La justicia para Sofía. En la viatura, en cuanto o levaban para delegacia, Arturo tentaba juntar as pesas. Elena, ¿por qué él incriminaría? ¿Qué él le había feito para merecer eso? De repente, una lembranza o atingió como un rayo. La noche en que se lleva a la galería, procurando por Sofía. Elena estaba lá, sozinha. Ella lo oyó de un modo extraño, cuasi posesivo. Y entonces la ficha cayó. Elena amaba a Sofía. Amaba de un rayo obsesivo, doentío. Y él, Arturo, habíase tornado un obstáculo. Un intruso en el mundo de ellas. Un intruso que precisaba ser eliminado. Mas había algo más. Algo que él no conseguía entender. ¿Por qué Ricardo había dicho que Sofía era amante de él? ¿Por qué le incriminaría también? No hacía sentido. Na cela fría y escura, Arturo sintió el desespero invadir. Estaba preso, acusado de un crimen que no cometió, traído por todos. Sofía, Ricardo, Elena, todos mentieron. Todos lo usaron. ¿Mas por qué? ¿Cuál era el verdadero motivo por tras de toda esa trama? De repente, la puerta de la cela se abrió. Un policial entró, con un rostro preocupado. «Señor Guzmán,
Tiene una visita. Arturo franció la testa. ¿Quién lo visitaría? ¿Quién sabería que él estaba allí? O policía lo condució ante una sala pequeña y mal iluminada. Y allí, sentada en una cadera, estaba Sofía. Viva. A mesma Sofía que le había visto morrer en seus brazos. A mesma Sofía que le había beijado, amado, confiado. Mas agora, seu olhar era diferente. Duro, frío, calculista. ¿Sorprendido Arturo? Sofía preguntó con un sorriso sarcástico. Arturo no conseguía falar. Estaba en choque, paralizado. ¿Cómo era posible? Eu sei o que você está pensando. Sofía continuó. ¿Cómo eu estoy viva? Bien, digamos que Ricardo y yo somos muy buenos en actuar. ¿Y você, meu querido, é un espectador muy fácil de enganar? Arturo tentó falar, mas as palabras no saían. Sofía estaba viva. Todo había sido una farsa. Mas ¿por qué? ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué? Você fez isso? Arturo preguntó con a voz embargada. Sofía riu, una gargallada alta y fría. Pelo dinero, Arturo, pelo seu dinero. Ricardo y yo somos amantes a años, y você era nuestro billete de lotería, o idiota rico que caería en nuestros encantos y nos daría todo lo que queríamos. Arturo sintió el sangre gelar en las veas. Él había sido usado, humillado, traído de la peor forma posible. Sofía no era la víctima, ella era la mente por detrás de todo. Mas ¿por qué me incriminar? ¿Por qué me acusar de asesinato? Arturo preguntó con la voz tremendo. Sofía sonrió, un sorriso cruel que lo hizo estremecer. ¿Por qué você se tornou um problema, Arturo? Você começou a fazer perguntas demais, a desconfiar de nós. Precisávamos nos livrar de você. E qual a melhor forma de fazer isso do que te incriminar por um crime que não cometeu? Arturo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sofía era um monstro que ele havia amado, desejado, protegido. E Helena, ela sabia de tudo? Arturo perguntou desesperado. Sofía assentiu. Claro que sim. Helena é minha amiga, minha cúmplice. Ela faria qualquer coisa por mim, inclusive te incriminar. Arturo sentiu que o mundo desabava sobre seus ombros. Ele estava sozinho, cercado de inimigos, e a mulher que ele amava era a pior de todos. Mas por que todo esse teatro? ¿Por qué me beijar? ¿Por qué me decir que me amaba? Arturo preguntó con lágrimas nos ojos. Sofía dio de hombros. Era só un juego, Arturo. Un juego para te manipular, para que te hacía creer que yo era la víctima. Y funcionó, ¿no es cierto? Você cayó directamente en la armadilla. Sofía se levantó, con un olhar de desprecio. Bueno, Arturo, fue bueno conocerte. Mas agora me toque ir. Ricardo y yo tenemos una vida nueva para vivir. Y você, bien, você va a pasar el resto de tu vida en la prisión. Sofía salió de la sala, dejando Arturo allí, destrozado, humillado, completamente sozinho. Mas antes de sair, él paró na porta y se viró para él con un sorriso malicioso. Ah, y mais uma cosa, Arturo. Ricardo no é meu amante. Arturo franció la testa, confuso. ¿Cómo así? Sofía sonrió, un sorriso que tremió de miedo. Ricardo é mi hermano. Y entonces ella desapareció, dejando a Arturo en un silencio ensurdecedor. ¿Hermano? ¿Sofía y Ricardo eran hermanos? ¿Por qué? ¿Qué isso significaba? ¿Cuál era o verdadeiro plano de eles? De repente, todo mudó. A historia que él pensaba conocer se desfez en pedazos, revelando una teia de segredos, mentiras y traições ainda mais complexa y perversa. Arturo estaba perdido, confuso, desesperado. Mas una cosa era cierta. Él no iba a se entregar. Él iba a lutar. Él iba a descubrir a verdade. Y él iba se vingar de Sofía y Ricardo, mismo que eso custase a su vida. Mas lo que él no sabía era que lo peor ainda estaba por venir, porque la familia de Sofía era muy más peligrosa lo que él jamás podría imaginar.
Y el juego estaba apenas comenzando. Ricardo no es mi amante. Arturo franció la testa, confuso. ¿Cómo así? Sofía sonrió. Un sorriso que o fez tremer de miedo. Ricardo es mi hermano. Y entonces, ella desapareció, dejando Arturo en un silencio ensurdecedor. ¿Irmão? ¿Sofía y Ricardo eran irmãos? ¿Mas por qué? ¿O qué isso significaba? ¿Cuál era o verdadeiro plano deles? A cela pareceu encolher, o ar faltar. Irmãos, aquilo mudaba tudo, mas como? O que motivaba a aquela gente? ¿Vingança? ¿Poder? A respuesta él sentía. Estaba más cierto de lo que imaginaba. De repente, la puerta de la cela se abrió nuevamente. Era un policial, pero no aquel que lo vino. Este parecía nervoso. Guzmán, tienes que venir conmigo. Agora. Sin explicaciones, Arturo fue llevado por corredores labirínticos, ante una sala pequeña, casi un depósito. Lá, un hombre de terno lo esperaba, un terno caro, deses que só se ve en Buenos Aires. Señor Guzmán, meu nome é Fernández. Sou, digamos, un amigo de sus amigos. ¿Amigos? ¿Qué amigos? Él no tenía amigos allí. Fernández ignoró a la confusión en su rostro. Precisamos conversar. Sofía y Ricardo, ellos no son lo que piensas. Ya no sé lo que piensa, Arturo explodió. Ellos mentieron para mí, me traíron. Sí, pero hay más, mucho más. Sofía y Ricardo son fijos del patrón. El nombre sonó como un trovén en la sala. El patrón. Aquel nombre era susurrado en bares, temido en favelas. El mayor narcotraficante de América Latina. Muerto a años, decían. Imposible, Arturo exclamó. El patrón está muerto. Fernández sonrió. Un sorriso frío. Es lo que todos piensan. Mas el patrón nunca murió. Él apenas se reinventó. Y Sofía y Ricardo son sus herederos. Ellos están recomenzando el imperio. Arturo sintió estómago embrolar. Envolvido con la familia de uno de los mayores criminosos del mundo, aquello era peor de cualquier pesadelo. ¿Y por qué estáme contando eso? Arturo preguntó, desconfiado. Porque vosé, Guzmán, es la llave. Vosé tiene algo que ellos quieren, algo que el patrón dejó para atrás. ¿O qué? Y no sé de nada. Arturo protestó. Fernández se aproximó, oler fixo no del. No minta para mí. El patrón confiaba en vosé. Él le contó sobre heranza. O segredo está en seus cuadros, Guzmán. Nos cuadros de Sofía. Os cuadros, aquellas pinturas extrañas, cheias de símbolos. De repente, todo fez sentido. As cores vibrantes, os trazos tortuosos. Eran un mapa para fortuna escondida del patrón. En este usaron para llegar a los cuadros. Fernández continuó. Para descifrar el mapa. Mas Mosé está vivo, y eso complica los planos de ellos. Ellos van a matar, Guzmán. A menos que vosé coopere conmigo. Arturo respiró fundo. Una escolla imposible. De un lado a familia sanguinaria del patrón, de otro, un hombre misterioso con conexiones obscuras. Mas una cosa era certa. Él no ia morrer ali. ¿O qué você quiere que yo faça? Arturo preguntó, a voz casi un susurro. Fernández sonrió. Vamos a encontrar ese tesoro, Guzmán. Juntos. Y entonces vamos a acabar con el imperio del patrón de una vez por todas. En aquel instante, un estrondo sacudió la delegacia. Gritos, tiros, o caos. Fernández gritó, puxando a Arturo pela mano. Temos que sair de aquí agora, en cuanto corrían pelos corredores, fugiendo del tiroteo. Arturo vio una figura familiar. Elena, a galerista con una arma en la mano, atirando contra los policiales. Sus ojos, antes sellos de obsesión por Sofía, agora ardían en odio. De repente, Elena paró, olhar fixo en Arturo. Ella sonrió, un sorriso insano. Y entonces gritó,
por el patrón, y atiró, no en Arturo, mas en Fernández, que cayó fulminado a sus pies. Antes de desfallecer, Fernández susurró, «Corra, Sofía, no es quien piensas». Elena caminó en dirección a Arturo, a arma apuntada para su cabeza. «Usted no va a escapar, Guzmán. O segredo del patrón morrerá con usted». Mas antes que ella pudiese atirar, una voz cortó el ar. «Elena, basta». Todos se viraron. Era Sofía, mas no era Sofía fría y calculista que él le conociera. Esta Sofía estaba pálida, tremendo, seus ojos cheios de error. «Sofía, ¿lo que estás haciendo?», Elena gritó, incrédula. Sofía respiró fundo y con la voz embargada dice, «Elena, él es mi padre». «Sofía, ¿lo que estás haciendo?», Elena gritó, incrédula. Sofía respiró fundo y con la voz embargada dice, «Elena, él es mi padre». El silencio tomó cuenta del lugar. Un silencio pesado, casi palpable. Elena regaló los ojos, la arma tremiendo en su mano. Arturo, paralizado, tentaba procesar la información. ¿Padre? ¿Quién era el padre de Sofía? ¿El patrón? ¡Imposible! «Mientes», Elena gritó, la voz estridente. «Él está muerto. Yo le vi morir». Sofía negó con la cabeza, lágrimas escorriendo por el rostro. «No, Elena. Él simuló su muerte para proteger a su familia, para proteger a su hijo». Elena cambaleó para atrás como si te hubiese elevado un soco en el estómago. «No puede ser. Todo este tiempo lo he dado todo por un fantasma». De repente la puerta de la delegacia se abrió con un estrondo. Hombres armados invadieron el local, gritando órdenes. Uno se aproximó de Sofía, con un sonriso frío. «Mi princesa, es hora de irnos. Papá está esperándonos». Omen extendió la mano para Sofía, que hesitó por un momento. Oyó para Arturo con una expresión indescifrable. Después seguró a mando hombre y salió de la delegacia, dejando a Arturo. Para atrás. Elena, trastornada, apuntó a arma para Sofía. «Traicionera, pagarás por esto». Mas antes que ella pudiese atirar, Arturo se yogó sobre ella, derrubando a Nochón. A arma voló para longe. «Corre, Arturo», Elena gritó, con la voz roca. «Corre o te matarán». Hesitóse por un momento, oyendo para Elena, que lo encaraba con odio y desespero. Después se levantó y corrió para fuera de la delegacia en medio al caos y al tiroteo. En cuanto corría, intentaba entender o qué estaba aconteciendo. Sofía, filla del patrón. ¿El patrón vivo? Elena, apasionada por un fantasma. Era todo tan surreal, tan absurdo. De repente, un carro paró a su lado. La puerta se abrió y una voz familiar gritó, «Sube, rápido». Era Fernández. ¿Mas cómo? ¿Él no estaba muerto? Arturo no pensó dos veces. Entró no carro y se jogó no banco. Fernández aceleró, desviando das balas y dos carros en alta velocidad. «No hay tiempo para explicaciones», Fernández gritó, en cuanto dirigía. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo». Arturo oyó para Fernández confuso. «Pero, ¿cómo es posible? Yo te vi morir». Fernández sonrió. Un sonriso misterioso. «Digamos que tengo mis propios trucos, y que el patrón no es el único que sabe fingir su muerte». Arturo arregaló los hoyos. Entonces Fernández también era un fantasma. Mas quem era ele de verdade? E de que lado ele estava? «Sofía?» Arturo sussurró, a voz embargada. «¿Ella sabía que yo era el hijo de su padre?» Fernández respiró fundo y con a voz grave disse, «No, Arturo, el patrón es tu padre». Arturo arregalou os olhos, sentiu o mundo girar. Não podia ser verdade, tinha que ser mentira. Mas no fundo, ele sabia. No fundo, sempre soube. O olhar de Sofía, a obsessão de Helena, as palavras de Fernández, tudo se encaixava. Ele era Arturo Guzmán, o milionário de Recoleta. Mas agora descobria que era Arturo Escobar, filho de El Patrón, irmão de Sofía e herdeiro
de un imperio de sangue y dor. Y allí, en medio al caos y a la destrucción, Arturo Escobar percibió que su vida nunca más sería la misma. A partir de aquel momento, él no era más un peón en el juego de alguien. Él era el juego. Y él estaba pronto para jugar. Mas antes que él pudiese siquiera pensar en sus próximos pasos, vio un estouro, un pneu furado. El carro descontroló. Fernández tentó retomar el control, mas era tarde de más. El carro capotó, varias veces, até parar, de lado, en medio a una nube de puera. Fernández estaba muerto. Arturo, preso a las ferrágenes, y entón oyó pasos. Lentamente, aproximándose, vi un par de botas de couro pretas parando bien enfrente al vidrio estillazado. Y oyó la voz fría, gélida de Sofía. Bienvenido a la familia, hermano. Bienvenido a la familia, hermano. Las palabras ecoaron en mis oídos, frías como el lazo. Olí para Sofía parada allí, imponente, con la luz de la luna bañando su rostro. Linda, cruel, mi hermana. La puerta del carro se abrió. Un hombre fuerte, con el rostro marcado por cicatrices, me pujó hacia afuera. Ignoré la dor lancinante la perna. Precisaba entender. Precisaba saber qué estaba aconteciendo. Sofía, ¿por qué? Conseguí susurrar. Ella sonrió. Un sorriso triste, cuasi arrepentido. A familia. Ven primero, Arturo. Siempre. Fui jogado en otro carro. Un carro preto, blindado. Sofía entró enseguida, sentándose a mi lado. O carro arrancó en disparada, deixando para atrás o corpo de Fernández y os destrozos de mi la vida. ¿Onde estamos indo? Perguntei, a voz embargada. Para casa. Ela respondió, hollando pela janela. Para onde você siempre pertenció. A viaje fue longa, silenciosa. Sofía no dijo una palabra. Eu también no. O choque era grande demás. Demorei a perceber o que acontecía. Eu, Arturo Guzmán, o órfano, o playboy, o millonario, siempre fui una pesa nesse tabulero macabro. Cuando carro paró, estábamos enfrente a una grande hacienda con muros altos y portones de fierro. Un lugar exhalaba poder, violencia, un lugar que me daba calafríos. Sofía me puchó para fuera del carro. Caminamos en dirección a la entrada, ladeados por hombres armados. En el patio un hombre nos esperaba, un hombre alto, magro, con un olear penetrante, un hombre que yo conocía. Pai, Sofía dijo, reverenciando. El hombre sonrió, un sonriso frío calculista. Bienvenido mi hijo, él lo dijo extendiendo la mano para mí. Olié mi incrédulo. Aquel hombre era Ricardo Mendoza. Imposible, él dijo la voz tremiendo. Usted era el amante de Sofía. Ricardo ríe, una gargallada alta y estrondosa. Engano seu, meu caro. Sofía é miña filha, miña parcera, miña herdera. Y você, Arturo, é mio filho perdido. Aquele que eu siempre esperei. A ficha caíó. Todo fue sentido. Ricardo era el patrón era mi padre. Y Sofía era mi hermana. Mas no solo. Algo que você precisa saber, Arturo. Ricardo dice, aproximándose de mí. Algo que mudará su vida para siempre. Él pidió un sinal y un hombre trajo una mujer. Una mujer vieja, frágil, con el rostro marcado por rugas. Una mujer que conocía. Madre, eu dice, a voz cuasi inaudible. A mujer sorrió, un sorriso triste, resignado. Mio filho, ela, dijo. Vice, aproximándose de mí. Eu esperei tanto por ese día. Mas ¿cómo? Eu perguntei confuso. Eu fui criado en un orfanato. Você me abandonó. A mulher negó con la cabeza, as lágrimas escorriendo pelo rosto. Eu nunca te abandonei, mio filho.
eu te protegí. ¿Proteger? Dijo, incrédulo. ¿Me protegiendo de qué? Con la voz embargada dijo, de su padre, Arturo, de Ricardo. Él nunca te quis, él quería vosé muerto. O silencio tomó conta del lugar. Yo no podía acreditar en lo que estaba oyendo. ¿Mi padre quería me matar? No le minta María, Ricardo dijo, con la voz carregada de odio. Diga a verdad, diga que vosé me traió, diga que vosé tuvo un caso con otro hombre. La mujer negó con la cabeza, las lágrimas escorriendo por el rostro. No es verdad, Ricardo, él nunca te traí. Arturo es tu hijo, tú lo sabes que es. Mentira. Ricardo gritó trastornado. Él no es mi hijo, él es hijo de aquel miserable, por eso lo odié, por eso lo quiero muerto. Ricardo sacó una arma y apuntó hacia mí. Llegó su hora, Arturo, dijo, con la voz fría. Calculista. Oyé para mi madre, desesperado. Ella me encaraba con un ollar de amor, de protección. Un ollar de despedida. De repente, un tiro ecoó por la hacienda. Ricardo cambaleó para atrás, con un buraco en la testa. Cayó en el suelo, muerto. Olé para el lado. Sofía estaba parada allí, con la arma en la mano. Su rostro, antes frío y calculista, agora estaba tomado por una expresión de dolor, de sufrimiento. Eu sinto muito, Arturo, ella dijo, con la voz embargada. No tenía escola, elía llevarte a matar. Aproximéme de ella, confuso. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué hice eso? Él era su padre. Él la negó con la cabeza, las lágrimas escorriendo pelo rostro. Él nunca fue mi padre, Arturo. Él me crió, él me usó, mas él nunca me amó. ¿Y quién es el pai de verdad? Pregunté, con la voz tremiendo. Sofía respiró fundo, y con la voz embargada dice, usted es mi padre, Arturo. El mundo paró. Todo fue en silencio. Sofía, mi hermana, mi fija. Aquello no pasaba el menor sentido, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí gritaba que era verdad. Olé para ella, perplejo, tratando de encontrar algún señal de mentira en su rostro. Mas sus ojos estaban llenos de sinceridad y de miedo. No, no puede ser, conseguí decir, la voz tremiendo. Eu nunca. Ella me interrumpió, aproximándose de mí. ¿Lembra de aquella noche en Córdoba? ¿A noche en que nos conocemos? Eu no era casada, Arturo. Ricardo, él me obligaba a hacer cosas horribles. Y en aquella noche él me drogó. Y me entregó para ti. Las palabras de ella me atingieron como un soco. La lembranza de aquella noche, la belleza de Sofía, la tristeza, mi pasión, todo se misturó en mi mente, creando un turbillón de emociones. Eu no sabía, conseguí decir, lágrimas escorriendo por mi rostro. Eu nunca faría algo así. Él asentió, segurando mi mano. Eu sei, Arturo, eu sei, você foi una víctima, así como yo. Mas, ¿por qué você no me contó? Pregunté, a voz embargada. ¿Por qué você esperó tanto tiempo? Ella respiró fundo y con la voz embargada dice, porque él tenía miedo, Arturo. Miedo de Ricardo, miedo de lo que él podría hacer. Él siempre me amenazó, diciendo que si él contase la verdad, te mataría vosé. Olé para ella incrédulo. Ricardo, mi padre, mi algoz, hombre que controló a mi vida, mismo sin saber. ¿Y ahora? Pregunté, voz tremiendo. ¿Qué va a pasar ahora? Ella apretó mi mano con fuerza. Ahora, vamos vingar a muerte de mi madre. Ella dijo, con los ojos llenos de determinación. Y vamos destruir el imperio de mi abuelo. ¿Seu avó? Pregunté, confuso. ¿El patrón? Ella asentió. Sí, Arturo, el patrón es mi abuelo, y él está vivo. Las palabras de ella me atingieron como un rayo. ¿El patrón vivo? Aquello era imposible. Mas al mismo tiempo, yo sabía que era verdad. Mas, ¿cómo?
Pregunté con tremor. Todos piensan que él está muerto. Él sonrió. Un sorriso frío, calculista. El patrón es un máster de la disimulación, Arturo. Él simuló a su muerte para proteger a su familia. Y ahora, él está pronto para retornar al poder. ¿Y ¿Vosé va a ayudarlo? Pregunté, a voz embargada. Él hesitó por un momento, olhando para mí con tristeza. Eu não tenho escolha, Arturo. Eu devo lealdade à minha família, mas isso não significa que eu não te amo. As palavras nela me atingiram como uma facada. Sofia me amava, mesmo depois de tudo? Mesmo sabendo que eu era seu pai? Eu também te amo, Sofia. Consegui dizer, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas eu não posso deixar você fazer isso. El patrão é um monstro. Ele vai destruir tudo o que toca. Ela negou com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, Arturo, mas eu não posso mudar o meu destino. Eu nasci para isso. Eu sou a herdeira do império. Então, eu vou te. Sé una voz. Entonces eu le voy a impedir, dice una voz. Era Helena, mas como ella tinha sobrevivido. Ella cambaleaba ferida, mas con una determinación implacable en el ojo. El caos se instaló. Tiros, gritos y explosiones. La hacienda volvió a un campo de batalla. Sofía me oyó, indecisa. Eu puedo volverte a pedir. Precisamos fugir. Meu filho, agora. Corremos pelos corredores, desviando de balas y corpos caídos. Conseguimos escapar de la hacienda y nos escondemos en una floresta próxima. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté, desesperado. Minha mãe me oyó con ternura. Vamos comenzar de nuevo, Arturo. Longe de aquí, longe de todo esto. Mas eu sabía que no podía fugir. No podía dejar a Sofía solita. No podía dejar al patrón destruir todo. Eu preciso voltar, dije, con firmeza. Eu preciso impedir que esto aconteça. Mi madre me abrazó, llorando. Por favor, mi hijo, no hagas esto. Es muy peligroso. Mas eu ya me dice decidido. Era Arturo Escobar, hijo del patrón, y estaban ahora de asumir o meu destino. Voltei para a hacienda, sozinho. O lugar estaba en ruínas. Corpos por toda parte. O cheiro da morte pairaba no ar. Encontrei Sofía no salón principal. Él estaba sentada no chan, chorando. ¿Dónde está el patrón? Pregunté, con la voz fría. Ella levantó a cabeza con los ojos vermelhos. Él se fue, ella dijo, con la voz embargada. Él fugió. ¿Y vosé? Pregunté. ¿Vas con él? Ella negó con la cabeza. No, ella dijo. Yo no puedo más hacer esto. No quiero más parte de esto. Aproximéme de ella y la abracé con fuerza. Entonces vamos a acabar con esto juntos, él dijo. Vamos a entregar el patrón a la policía. Vamos a reconstruir nuestras vidas. Ella me oyó con esperanza. ¿Você acha que es posible? Le preguntó. Yo no sé, eu. Dice. Mas precisamos tentar. De repente una voz ecoó pelo salón. ¡Qué lindo reencontro familiar! Era el patrón. Él estaba parado en la puerta, con una arma en la mano. Eu sabía que você voltaría, Arturo, él le dijo, con un sorriso frío. Eu siempre soube que você era como yo. Eu no soy como tú, dije, con odio. Eu nunca seré como tú. El patrón rió de garganta alta y estrondosa. Veremos, mi hijo, dijo, veremos, y apuntó la arma para mí. Mas antes que él pudiese atirar, Sofía se jugó enfrente, protegiéndome con el cuerpo. El tiro ecoó pelo salón. Sofía cayó en mis brazos, con sangre escorriendo pelo peito. Eu te amo, Arturo, ella susurró antes de fechar los ojos para siempre. A dor me invadió, una dor lancinante, insoportable. Perdí mi hermana, perdí mi filla, perdí el amor de mi vida. Olhei para el patrón con odio. Eu voy te matare, dicho, con la voz tremiendo. Él sonrió, un sorriso frío, calculista. Tente la suerte, mi hermano. Él le dijo.
Y entonces todo fica escuro. ¿Será que Arturo Escobar, o sería Arturo Guzmán, tería fuerzas para se reerguer y trazer justicia? ¿Será que el legado de sangre y violencia del patrón finalmente tería un fin? ¿Y cuál es el papel de Elena nessa historia toda? O final de esa saga está nas suas manos. Espere, você precisa fazer isso agora. Se inscreva ya al canal para no perder la continuación de esa historia inacreditable. Esmague o like agora mesmo. Mostre su apoyo y ayude al algoritmo a elevar esa historia para más personas. Comente aquí abajo cuál es su teoría sobre lo que va a pasar con Arturo. Queremos saber todo. Compartile ahora. Envíe este video para 5 amigos que precisan conocer esa historia chacante. Você é a pieza-chave para continuarmos esa jornada. No perca tiempo, faça acontecer. Apenas los verdaderos fans entienden la importancia de cada acción.